Criaturas radiofónicas. Criaturas radiofónicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Criaturas Radiofónicas, vuestro magazine quincenal de 2 horas en directo y en diferido. Otro día más tenéis una cita con la historia, el arte, la literatura, el cine, la música, la antropología, la ciencia, pseudociencia, cultura popular, actualidad, política y movimientos sociales. Pero ¿de cuántas cosas hablamos aquí? Somos un poco cansinas, sí. Ahí va, que viene el yonki de la guerra. Fantasma. Adelante, adelante. No toques ninguna cámara, por El yonki de la guerra. yonki de la guerra. Aquí presente. Sí. ¿De qué trinchera vienes? Felicidades por diferido. Happy birthday to you. Estás haciendo una presentación un poco diferente. Por favor, pendejo, dale a la cámara para que yo vea que Francho sale perfectamente. Bien. ¿Sigue grabando? ¿Sí, no? Sigue grabando. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Continuemos. Bueno, pues esto es Radio La Granja en el 102.1 de la FM, la radio libre del barrio de San José. Alto. Radio que lleva emitiendo en libertad desde 1985. Y hoy nos hemos reunido pues 5 criaturillas y vamos a empezar el programa con La Revolución no será televisada. Buenas tardes, Mr. Pendejo. Buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bien, andamos bien. Muy bien. Continuaremos con Sapos y Culebras. ¿Qué tal, Acaracán? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal has llegado desde Bilbao? Te vemos con la cara un poco así. En carretilla casi, pero bien. Has llegado, es importante. Y nada, hoy en Sapos y Culebras tenemos Frank Allergy y Teoría del Reemplazo. Y una efeméride un poco bizarra. Interesante. Pues luego tendremos una nueva sección. Vamos a inaugurar un juego de canciones, a ver qué tal se nos da. Y luego continuaremos con el cobertizo del erizo. Eriz, ¿qué tal? Muy buenas, con la salud un poco mermada y tal, el fin de semana. Te has dado todo, ¿no? Como anfitrión. Sí, claro, no es más menos. Hoy vamos a tener safaris humanos en Sarajevo. Tenía otra cosa, pero he visto este tema y he decidido trabajar un poco. Continuaremos con Bat y Burrillo. Yo soy Lea y hoy vamos a hablar de seudónimos literarios. Continuaremos con La Máquina de Antiquitera, que ha llegado el yonki de la guerra por los pelos. Hola, ¿qué tal? Qué puntuales sois. Bueno, hoy yo qué tarde vengo. Pues sí, seguiremos con la última entrega del tema de expediciones perdidas y pueblos primitivos. Muy bien, nos quedamos con ganas de más. Sí. Y terminaremos como siempre con el juego de las pelis. ¿Nos adelantas el tema o...? Sexo. Toma ya. No es porno, ¿eh? Como el Mati. Bueno, pues ya sabéis que podéis contactar con Radio La Granja por teléfono. Este ratito lo tenemos ocupado por el erizo que nos llama desde Bilbao. Pero bueno, aún así lo recordamos. Es el 976-368894. Y lo que sí que tenemos disponible y nos podéis escribir cuando queráis es el WhatsApp. 689-980627. Y podéis jugar además a través del WhatsApp tanto al juego de las canciones como al juego de las pelis. Podéis seguir a Criaturas Radiofónicas en redes sociales, también podéis seguir a Radio La Granja. También están todos los programas cuando os apetezca escucharnos en iVoox.
y ahora también tenéis el vídeo en YouTube. ¿Algo dices, Erizo? Sí, tengo que ausentarme un segundo. Atentos a la línea, ¿vale? Ok. Vale, pues recuerda que puedes escuchar el 102.1 de la FM a todos los programas de Radio La Granja y también en el streaming de Radio La Granja. Y que si os acercáis por aquí tenemos disponibles a la venta los calendarios de la radio, que están muy chulos. Y en algún garitillo también debe haber alguno por la Madalena, creo que en el Pochoca, si no me equivoco, se dejaron unos pocos para vender. ¿Y qué más? Sí, que tenemos el teaming de la radio, que podéis colaborar con este proyecto cuando queráis. Franco. Franco. Muerto. Franco. Bueno, pues nada, 20N, ¿no? 20N. Tantos años y que aún sigue ahí la movida, ¿eh? 50 añitos, nada más y nada menos. 50 años, joder. Bueno, lo primero que habría que hacer es recordar la convocatoria de... ¿Alguien la tiene por ahí? Somos el peor del mundo. A las 7:30 en la Plaza San Francisco, Vale. el jueves. Somos el peor programa del mundo recordando Eso no convocatorias. sabíamos que era el jueves. Muy bien, muy bien. Eso estaba claro. Pero bueno, yo qué sé, al final decimos las cosas, que es lo importante. Sí, sin duda. Y nada, eso, que 50 añitos de... ¿Tú tenías preparada alguno de esos bulos, ¿no, del franquismo? Sí, por ahí? sí, aprovechando los cuñadismos, haremos un especial de los grandes escritores de cuñadismos fachas. Sí, porque hay que vuelven. Luego también en mi sección de la Revolución Nuestra Televisada hablaremos también del nacionalsocialismo bacalaero y cómo todo va cíclico, todo vuelve. Y hay una serie de bulos que siguen pues cíclico y cada vez más eso que aunque sea un coñazo, pues esto es como lo de los terraplanistas, que de vez en cuando hay que irlos desmontando, dando algunos datos y algunas movidas porque... Unas dosis de realidad, ¿no? Sí. Para apoyar los pies en la tierra nunca vienen mal. Sí, esto lo he sacado por si lo queréis consultar, porque claro, estuve mirando y hay desde muchos más extensos, pero aquí en Asamblea Digital lo han sacado así un poco breve y la verdad es que está guay. Y pues empecemos con el primero, que es con el que con Franco se diría mejor. Los cojones. Cuando murió el dictador en el 75 en España, todavía había un 20% de analfabetos. La renta media por trabajador era inferior a la de los países del bloque socialista a los que se suponía que enfrentaba este régimen, y muy inferior, obviamente, a los de la Europa occidental. Las cárceles estaban llenas de robagallinas y presos políticos. Había terrorismo y una grandísima represión política y social, pero la gente no se enteraba de nada por la censura. Y en general era considerado el país menos desarrollado de Europa junto a Portugal. Durante el franquismo emigraron más de 2 millones de personas al extranjero para poder sobrevivir, y otros tantos vivían en chabolas. La educación la controlaba la Iglesia Católica y era de pago. Siendo prácticamente caritativa. Solo empezó a desarrollarse ligeramente en los 70. Lo mismo para la sanidad, o de pago o casi caritativa. Mientras en Europa disfrutaban de una sanidad y educación pública de calidad, esto se debía sobre todo a que los ricos no pagaban casi impuestos, no existía el IRPF como tal, ni mucho menos progresivo, y se financiaban los beneficios de los monopolios estatales, pues como eran Repsol, Cepsa, Endesa, las grandes familias de toda la vida, que cobraban sus servicios a los españoles, tuvieran la renta que tuvieran. Encima recordemos que todas estas movidas de la red eléctrica y eso, pues ya sabemos cómo las construyeron, quiénes las construyeron y lo que les costó construirlas, que es muy fuerte que aún tengamos que estar pagando el trabajo que hicieron pues esclavos y Presos, presos. Segundo bulo, el de los pantanos, como así por
Obviamente, pues Franco acabó obras que ya estaban pensadas desde 1911, que ya fue Alfonso XIII el primero que empezó con toda la red de pantanos, que luego la República, la verdad, claro, debido al golpe de Estado que dieron, pues lo reventaron y no siguieron. Pero no fue más que seguir las políticas hidráulicas que ya estaban desde el principio de siglo. Lo de la vivienda, pues obviamente también toda la movida, esto fue lo que no daban viviendas, era lo que se llamó la vivienda barata. Sí, además eran infraviviendas. Era infravivienda. Que los primeros pelotazos de la construcción española fueron ahí, porque se daban licitaciones a todos los amiguitos y luego encima pues eso tampoco las daban. Lo de la seguridad social. Lo único que hizo Franco de la Seguridad Social fue aunar en el 64 las diferentes para ayudar a la administración pública, no para todas las movidas de todas las ayudas y todo eso. Ya venían, pues obviamente, desde Alfonso XIII. Finales del 19 incluso. Sí. Con Franco había más seguridad. casi ni hay que comentar. Aparte de que no se daban había una gran censura informativa, no se daban datos de eso, pues entre la gente que estaban en las cárceles, que estaban con miedo, pero desde luego había muchísimos asesinatos, había la violencia con las mujeres. Obviamente, de hecho, creo que hay uno de los puntos, las mujeres, hay una gente que dice que las mujeres eran mejor tratadas en el franquismo. En la dictadura, sí. Pues vamos a dar unos cuantos datos. Lo primero que hizo Franco fue derogar la Constitución del 31 y todos los derechos que la mujer en esa Constitución lo igualaba al varón, y de ahí para arriba. Por el establecimiento del Código Civil de 1889, las mujeres volvieron al siglo XIX, eran tratadas como menores de edad hasta los 25 años. Necesitaban el permiso del padre o marido para poder viajar solas, salir al extranjero, abrir una cuenta bancaria, administrar bienes y propiedades. El delito de adulterio, ser infiel para la pareja, que lo entendían los más jóvenes, solo se aplicaba a las mujeres. El hombre no tenía adulterio y estaba penado con hasta 6 años de cárcel, que son cosas muy heavy. Los hombres podían hacer lo que querían, incluso no reconocer a los hijos legítimos fuera del matrimonio y por el que se sustentaba su vida y necesidades legalmente. Su papel en la sociedad se limitaba a ser madres y amas de casa. Los maltratos obviamente estaban más que extendidos, nadie denunciaba nada, si en una casa tú escuchabas gritos, pues algo habrá hecho. O no había ningún mecanismo, sí, está claro. Y lo del patronato, por ejemplo, que se habló el otro día. Lo que se habló el otro día. Otra forma de represión de las mujeres. Sí. Pues estos son un poco así el top 10 de los pueblos franquistas. Sí, muchísimos más. Pero podríamos poner los 200.000 muertos por hambre en plena posguerra. Sí, eran 2 millones de personas vivían en chabolas en el 75 cuando acabó Franco. Claro, no había paro, pero la gente, hubo 2 millones de personas que se largaron fuera de España para buscarse. Y por no hablar también del daño cultural, ¿no? De 40 años cerrados a toda influencia que no contara con... El 2,1 ese de paro que están dando, claro, las mujeres ni se contabilizaban. Sí. Trabajar, ¿qué dices? Suele haber 2 indicadores claros sobre la riqueza de un país y también sobre la salud. Uno es el consumo de carne. Cayó a unos niveles muy preocupantes. No se volvió a comer, o sea, la mayoría de la gente no comía carne porque básicamente no volvió al nivel de los años 30 hasta el 54. Luego la otra es el porcentaje de mujeres que morían al parir, que eso te puede indicar si es un país desarrollado o no. El número de muertes pauperales que se conoce pues era muy alto, era pues asimilable a países del norte de África en los años 50, por ejemplo. Yo me acuerdo que hace años a mi abuela le pedimos que nos hiciese porque hablaba de las gachas o las farinetas, que se llamaban. Sé lo que son. Que era una especie de engrudo de harina, que es los productos más básicos hechos en engrudo para intentar imitar otras cosas y decir, madre de amor hermoso, pues eso era lo que se alimentaba la gran parte de la población en España. Sí, ¿no? Las cartillas de racionamiento hasta el año 56. Hasta el 56 estuvieron las cartillas de racionamiento. Y bueno, pues es que podríamos no parar, ¿no? Para rebatir este bulo. Sí, a ver, yo creo que vivía mejor, pues claro, la élite, ¿no? O sea, los franquistas vivían vivían durante el franquismo muy bien, ¿no?
La gran mayoría de la gente que te está diciendo que con Franco sería mejor, los cojones, Lo que tú hubieran vas a vivir pasado muy mejor mal. de primeras no ibas a poder decir eso. Y por no hablar también de los homosexuales o cualquier persona que se saliera Claro. de las prácticas, ¿no? Sí, 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 sí. Que Sí, vamos, sí. ibas a la cárcel directo, si no Claro, te pegaban una paliza, te aunque, mataban, etcétera. aunque también iba por clases, porque supongo Sí, que bueno. dentro de la élite franquista también habría homosexuales, porque el Seguro. porcentaje así nos lo indica. La estadística Es no muy falla. bueno porque hay una información, porque, claro, Franco absorbió dos... Porque hay verdades. Franco, por ejemplo, la Guardia Civil fue el único estamento que permaneció fiel a la República durante toda la Guerra Civil. Por eso Franco hizo lo que hizo, que los metió a todos a patrullar contra los maquis y contra eso. Y luego hay una información muy buena que también se dice que, porque Franco también absorbió la falange, siendo que había mucho falangista antifranquista. Los camisas viejas. De hecho, hay informaciones que se dice que fue Franco quien vendió a Primo de Rivera en el viaje donde lo cogieron los republicanos. Se dice que Primo de Rivera se iba a contactar con militares portugueses, porque Primo de Rivera, dentro de ser esto, Franco no lo tragaba, porque yo, con ciertas informaciones y demás, y si veis imágenes o veis fotos, me atrevería a decir que Primo de Rivera era homosexual, hablando de esto, porque una de las cosas que quería hacer, tenía previsto era instaurar el Ministerio de Poesía. Era íntimo de Machado, no del Machado, Joder. del hermano de Machado. Pero que Manuel, te guste la pero- poesía no significa que No, seas homosexual. pero vas uniendo A datos, ver. Y lo O sea, extrapolamos al- Pues no quiero decir que todo esto, pero cuando ves eso y ves fotos del Primo de Se Rivera puso con un una fular. estola que llevaba. A ver, se puede llevar estola y no ser homosexual. Es que eso también tenemos ahí quizás Sí, unos sí. estereotipos, ¿no? Está bien que no hay que fomentar ciertos estereotipos, pero estamos hablando de 1931. En ese momento creo que igual Estaba- había estereotipos que Estaba en la vanguardia de la moda el Primo de Rivera, un incomprendido. Sí, que estuve en Inglaterra, quiero decir, una persona, desde luego, mucho más leída y mucho más. El Culta. Franco no la aguantaba por eso, por la cultura que tenía Primo de Rivera, porque Claro, y- Franco era un soldadillo de 3 al cuarto que se había leído 2 libros en su vida. Nada, dice que en la biografía de Paul Preston de Franco, dice que lo que leía básicamente era una especie de panfleto antimarxista de los que eran suscritos muchos soldados y oficiales, ¿no? Muchos oficiales, y realmente pues era un tradicionalista monárquico. Que ver la película que es la de raza. Sin más. Claro, y el otro era el pensamiento Y- del otro pues estaba muy contemporáneo a lo que eran los fascismos. Los fascismos, claro. Ujú. Más Y europeo. para toda la gente Sí. que decía que la lástima es que Franco muriese tan viejo en la cama, vamos a dar el único dato que puede llegar a aliviar un poco alguna conciencia, dado por su médico, porque Franco, debido a su antisemitismo, nunca se operó de fimosis. Entonces, el médico de Franco dijo que nunca tuvo una erección placentera en su vida. Bueno, Ahí lo justicia dejo. poética. Oye, Frustración. que igual no jode mucho, pero hostia. Bueno, Bueno, Erizo, ¿tenías tú preparado algo de Alvise Pérez? Para comentar rápidamente y hacemos review también de dónde estuvimos el fin de semana. Por comentar rápidamente, bueno, pues ha caído preso el socio de Alvise con prisión preventiva por una supuesta estafa de criptomoneditas. Aquí ganando, bro. Masivo. Pues nada, oye, qué bien, que vayan cayendo, la verdad. Irán cayendo poco a poco. Es el de la mascarilla, ¿no? El rapado de la mascarilla que sale ahí siempre, que le deja 12.000. Sí, sí. Sí, eso el magistrado eso aprecia riesgo de fuga después de ser acusado de graves delitos en una estafa de más de 260 millones. 260 millones de euros. Joder, Ganando, bro. poca broma. El narcoliberalismo, ¿no? Pues nada, ¿qué tal te lo pasaste el fin de Erizo? Yo muy bien. Nada, hubo Una delegación. visita y eso, ahí estuvimos disfrutando del encuentro de Euskadi y Palestina. Nada, que hubo delegación de criaturas este fin de semana en Bilbao. Estuvimos en el partido de Euskadi y Palestina. Para poner los vídeos, ¿no? Luego cuando hagas la Sí, edición. sí, por supuesto.
aquí abajo se verán los vídeos de San Mamés con todo el bengaleo. Y bueno, pues hubo manifestaciones en favor de Palestina, también todo esto también era en favor de la oficialidad de la selección vasca. Bueno, creo que mañana vuelve a jugar la selección palestina contra Cataluña en el estadio de Montjuic. Y oye, aparte del ambiente, la reivindicación y tal, creo que fue algo histórico y muy digno de verlo en directo, la verdad. Muy bien. El partido fue lo de menos. Camisetas para todos en el traído. Pues había unos diseños muy guapos de la marca de 198, emulando diseños de Adidas de la selección española, por ejemplo del Mundial 94 o tal, pues con los colores de Eucadio, los colores de Pablo Estina, como ya se hicieron en tiempos con una versión de la republicana. Sí, con la republicana, sí, una reproducción. Pero estaba muy guays. Y nada, eso, que empieza Criaturas Radiofónicas. Ahora sí. Of memories of good times and past. One summer day turned out so sad. Was the loss of a lifetime, the loss of my friend. And the next day left so many in pain, asking why did they now silent every hear his song. I remember well the day in which you and I first met. Your day, both sides of the world is out incredible memory. Only get forever deep all of the time you spent with me. When I was young, you took me in and made me see what I now see. You touched my mind. You touched my heart. Now going fast together, soon we would become best of friends. Join as one forever, brothers up until the bitter. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Creo que va a ser la primera vez que después de Gilles Corterán va a sonar maquineta, ¿no? Si quieres le doy ya, ¿eh? No, bueno, como quieras. De hecho, aparte de tu selección, he seleccionado yo alguna más. Ya, pero ya. Hemos hablado de... Sí, hoy vamos a hablar de nacionalsocialismo bacalaero. Un fenómeno que ya pasó a mediados de los 90 y que está volviendo otra vez un poco porque aunque parecía que habían salido de la ecuación los nazis, viendo vídeos de, pues últimamente, de los que cuelgan de Irán Pestal y cosas de estas. No es estética solo nazi, desde luego, pero se ven ya muchas banderitas de España en las muñecas, muchas movidas, y esto es lo mismo que pasó en los 90. Además, es muy bueno porque hay una fecha en concreto que se dice que es donde acabó la ruta del bacalao de Valencia. Porque claro, todo esto, pongamos un poco de contexto histórico, todo esto empezó pues digamos en los 80 en la movida valenciana, donde sí que había pues realmente una evolución musical y venían grupos de Inglaterra, venía toda la gente que quería venir a Valencia porque sí, se daban unos factores por diferentes jockeys, que un día hablaremos de todos los gaitos, del Spook, del Chocolate, del Fran Lenars y toda esta gente que fueron un poco los que empezaron con la movida en España. Pues como todas estas cosas, en Valencia se llevó bastante mejor, pero en Valencia pues por diferentes factores, unos el 93 cuando lo de las niñas de Alcácer, que eso fue el primer golpe de atención así a toda la movida de la ruta, acompañado por un par de documentales que sacaron en televisión pues enseñando lo de las movidas. También hay que decir que en esos años, yo me acuerdo, ahora cuando ves las cifras de muertos de un año en España, yo me acuerdo que había Semanas Santas o fines de semana que igual moría más gente en 7 días que en todo lo que murió en un año, porque de tráfico, claro, ¿no? Era gente, pues claro, meterse 7 personas en un Ford Fiesta de 3 puertas, que eran las cajas de muertos que les llamaban en la época, porque
Y encima, pues eso, pues eran fines de semana muy largos, con obviamente mucha droga de por medio, y ahí va la gente, pues eso causó una alarma social, con lo que todas estas movidas de Valencia las fueron cortando, todas estas discotecas, y se centralizó pues en Barcelona. Y hay una fecha en concreto, en el 95, que era la primera fiesta que hacía Spook Factory en Barcelona, cuando ya habían cerrado la Spook Factory, y era en el Ponaeri, que pinchaban creo que el Pastis y el Buen Río, cuando estaban. Y en la fiesta esta, a las 6 de la mañana, pues había venido gente también de Valencia, haciendo un poco del recorrido inverso que hacía años atrás. Y a las 6 de la mañana había uno de los grupos que vinieron de Valencia, les dijeron, ¿es vuestro un todoterreno naranja que había? Dijeron que sí, y les habían prendido fuego. Salieron los pavos afuera y les evitaron los pelados de la zona, que aquí no se vendía, que aquí la droga se pagaba, no se regalaba. Porque los gachos habían venido a Valencia pues con todo el espíritu valenciano y habían ido regalando pastillas de éxtasis a la gente y les quemaron el coche. Entonces mucha gente da esa fecha como el final de lo que fue la ruta del bacalao y el inicio de la ruta, esto que se llamó pero sí. Entonces pues claro, en Barcelona coincidió con el auge, que es un poco lo que está pasando ahora. Pues veníamos de una larga etapa de gobierno socialista, era pues después de la crisis que hubo después de las Olimpiadas y eso, pues en muchos barrios obreros de Barcelona pues había pues el caldo de cultivo perfecto para echar toda la culpa a los inmigrantes, para echar toda la culpa, y justo se coincidió pues con la erupción de Garitos, donde la música que se había hecho en Valencia se radicalizó también tanto en Rapiez como en Dureza, que no tenía nada que ver el 92 con el 95 y el 95 ya con el 98, cuando pues todos estos grupos de esos nacionalsocialistas bacalaeros se hicieron hasta con las porterías de las discotecas. Yo me acuerdo fiestas en la Minimal de venir ahí con disfrazados todos los nazis que había aquí, desde la naranja mecánica, liar eso, y claro, los porteros eran y eso que la Minimal era dentro de eso pues lo más así que había. Tranquila, entre paréntesis. Sí. Sí, tranquila por todo lo que se juntaba ahí, pero también era raro que se mantenía bastante, porque yo he vivido la Zaragoza a los 90 de pues, el fin de semana de cacerías, por nosotros, de salir corriendo, había mucha, encima Zaragoza era una ciudad pequeña, no era como Madrid o Barcelona, que sí que había para llegar de metro, no te podías bajar, pero estaba como más repartida, aquí en Zaragoza estábamos todos mezclados. Y era, siempre, alguna vez he contado, con 15, 16 años, un 20N que coincidió que habían venido mogollón de nazis de Francia, porque era sábado, y rodearon toda la Casa de la Paz tirando cócteles Molotov, que y era un 15 años, casi me ven los pantalones, digo, de aquí no salimos vivos. Por encima ves que toda la policía pues simplemente los acotaba a ellos un poco para protegerlos del tráfico, protegerlos, y es lo mismo que está pasando ahora. Y me hizo gracia por eso, por cómo ha coincidido ya me hizo gracia. Me acuerdo una vez en la CUP hace años, cuando escuché el Flying Free, decir, joder, pero esto es música esa música siempre la tiene muy relacionada a los nazis, y me hizo gracia también como apropiamiento cultural de intentar la vuelta tampoco nunca me ha gustado, porque de esos barros, estos lodos que se dice. Y yo te digo, en los últimos vídeos que he visto, lo que parecía más de libertad o algo así, pues ya lo vas viendo como pues eso, los que salen pues con el chándal, España, con el no sé qué, es que es justo lo mismo que pasó. Y da miedo. Y el escudero, que es que eran dos pelas. Luego hubo también, claro, todo está, porque es muy curioso, porque la maquineta, creas que no, era algo
medio tampoco era lo más eso, y luego se le impulsó mogollón, que hubo programas en los 2000, el Música Así, que lo llevaba el DJ Neil, que era todo en maquineta, que era todo como meter a la... Es un poco como cuando se ensalza lo que Tierno Galván dijo, ay, el que no se ha colocado, que se coloque, que lo ves como una cosa de libertad, pero también... que con la droga me ha alienado mucho a la población, que es decir, obviamente esto de las pastillas y esto de eso, pues era como perfecto para mantener a la gran parte de la juventud, pues Sí, total. más que nada por todo lo que denigró, porque no había ni calidad musical muchas veces, luego ya no tenía nada que ver lo que se hacía a principios de los 90 con lo que luego se convirtió todo eso. Vas como los pitufos maquineros, que es que dices todas las cantaditas. Y es que es del 95, el Flying Free es del 98, 3 años antes la había hecho ya los pitufos. Espera, que estoy. Ahí estamos. Yo no quiero abrir una ventana de la conspiranoia, pero desde luego esta cosa fue un producto que sacaron y mira lo que pasó. Me acuerdo que también sacaron un remix en aquella época que no sé si os llegaba la revistilla de Lina Cero, Sí. la famosa revista de Lina Cero, sacaron un recopilatorio que se llamaba Los Monjes Pastilleros. No me digas. Sí, directamente. Hombre, sí, Era muy... Sí, había muchas. ¿Ves el vídeo de Chiquitere? El tema de Chiquitere, y la presentación fue en un programa de infantil, cuando hay una estrofa que dice que me hago las redes en el espejo del baño. Cuando me hago las redes en el espejo del baño, Chiquitere, y todos los niños, Chiquitere, y dices, joder, vale. Es que en esa época había una mezcla rara en los programas infantiles, ¿no? Porque también mucho. hay un vídeo del KCO con el Yo y mi Valentines y todo niños de guardería, ¿no? Ahí había un mix curioso. Sí. Podías ver en programas de niños desde Extremoduro a... Escorbuto en la bola de cristal. O bueno, yo me acordaría, hace años buscando una movida que me metí en la página de Democracia Nacional y el primer vídeo que tenían era la actuación de Académica Palanca en el 1, 2, 3 con el Me llamo mala persona. Claro, te ponen a escucharla y son tres estrofas la canción. Una que destroza a su mujer y al amigo porque le han puesto los cuernos, otra porque un colega suyo es homosexual y se le declara y le corta los huevos y todo el mundo riéndose. Claro, estás viendo la actuación y estás diciendo, joder, vale. Vaya. Este era, claro. Es un milagro, que hayamos salido medio normal. Total. Medio. Es como cuando ahora dicen todo lo de la libertad de todos los humoristas, pero claro, estaba bien el humor hacia esos años si no eras ni homosexual, ni mujer, ni prostituta, ni estabas en ningún... Porque joder, en el 1, 2, 3 una era una prostituta coja, otra tartamuda, el Arévalo soltando todos los chistes de homosexuales. Sí. Persona Claro. racializada, persona con Te diversidad. hacía gracia si eras funcional. de derechas y un señor. Sí, pues los que vivían bien en el franquismo, ese rollo. Bueno, vale, pitufos, va. Sí, bueno, yo creo que hasta aquí un día más Hemos profundizaremos. escuchado bastante nuestra vida, yo creo que Era muy de cumpleaños el de los pitufos maquineros. Había una versión de, no sé, de cumpleaños feliz. O de... Yo me libré bastante, la verdad, que de los pitufos maquineros. Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aeri!
vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Rocha. Viene, ya lo digo. Zack, para ti. Bueno, como la cosa hoy va de antirracismo un poco en mi sección, pues Tigres del Norte y Zack de la Rocha de fondo, puede valer. Hoy en Sapos y Culebras tenemos desenmascarando conspiraciones cutres, que no por rancias y poco creíbles dejan de ser peligrosas. Pero antes de sumergirnos en este océano de teoría barata con olor a Red Bull caducado y tinta de tatuaje casero, vamos con un vídeo para poner en contexto. Parece que hay gente que entre desalojo y desalojo o entre dos directos en Telegram vestidos de salvador de la patria no se han enterado de qué demonios es el plan Kalergi. No quiere sonar. Como hizo mi padre y como hizo mi abuelo. Con un amigo mío policía y me decía, tío, yo me he metido en la policía para perseguir a la gente mala, Dani. Como hizo mi padre y como hizo mi abuelo. Y yo ahora mismo no me siento policía, me siento funcionario. No me dejan hacer mi trabajo. Y eso, señores, es una orden directa que viene de Europa. Eso es el plan Kalergi, la autodestrucción para volver a empezar de cero. Lo he dicho muchas veces. Estamos jodidos. Esto es un estado fallido ya. Si no, sale el ejército y empieza a limpiar y a hacer Bueno, ya siento poner al desgraciado pero para poner en contexto de que no estas cosas no las compran solo frikis de internet, ¿vale? El viejo plan Kalergi. ¿Alguna vez habéis preguntado de dónde vienen estas ideas tan fascinantes y completamente locas? Porque lo mismo Dani Desocupa entre empujar puertas y hacerse selfies con banderas no ha tenido mucho tiempo de leer. O quizás Alvise Pérez, entre publicar documentos confidenciales que luego resultan ser memes mal recortados en Paint, tampoco llegó hasta ahí. Y si hablamos de Roberto Vaquero, experto en citar a Marx en un párrafo y a Mussolini en el siguiente sin despeinarse, igual sí leyó algo, pero lo interpretó con la misma precisión que un horóscopo de teletexto. El plan Kalergi es una teoría de la conspiración que lleva el nombre de Richard von Coudenhove-Kalergi, un político y filósofo austro-japonés que nunca ideó un plan para destruir Europa. De hecho, el hombre soñaba con una Europa unida y en paz, algo así como lo contrario a un grupo de comentaristas de Twitter diciendo yo no soy racista, pero... Es como cuando un partido fundado por nostálgicos del franquismo decidió ponerse el nombre de Frente Popular, o Alianza Popular más bien. Nada como apropiarse de conceptos para confundir a la parroquia. Los teóricos de la conspiración, especialmente aquellos con inclinaciones nazis y mucho tiempo libre, interpretaron sus ideas sobre la unidad europea como un intento de promover una mezcla racial supuestamente diluiría las identidades nacionales. Sin pruebas, sin fuentes y sin neuronas emparejadas, sostienen que Kalergi diseñó un plan secreto para fomentar la inmigración masiva y así reemplazar a la población europea. Porque claro, si algo destruye civilizaciones no es el fascismo, las guerras o el capitalismo salvaje, es que venga Ahmed y habrá una frutería. Y aquí llega nuestro amigo Gerald Honsky, gran promotor del mito, negacionista del Holocausto y nazi profesional. En los 90 fue condenado en Austria por publicar el libro Absolución para Hitler. Después huyó a Málaga, donde vivió tan ricamente hasta su extradición en 2007. O sea que tendrá Málaga, que tan buena gente quiere venir a vivir ahí. De esos inmigrantes con el historial de intentar destruir Europa, literalmente, curiosamente, nadie se queja. Qué misterio. ¿Será que no venden kebabs? Lo que esta teoría esconde, como siempre, es un racismo y una xenofobia tamaño XXL. Bueno, es que ni lo esconden, lo gritan con megáfono mientras ondean banderas que dicen que no son nazis porque la compraron en Amazon. Donde Kalergi hablaba de convivencia, ellos veían un genocidio blanco. Pero claro, si dices que es por economía global, por intereses de multinacionales, por industrias armamentísticas que financian guerras para saquear recursos, ya te tachan de radical. Mucho más simple pensar que Soros, Bill Gates y un reptiliano en chancla se reúnen en una lancha en aguas internacionales para decir cuántos inmigrantes mandar este mes para destruir la Navidad europea. Antes el enemigo eran los judíos, ahora los han reemplazado los musulmanes. Adolf debe estar en su tumba con dolor de cuello de tanto dar vueltas viendo a sus supuestos discípulos defender a los sionistas. Paradojas de la vida. Y hablando de reemplazos, ¿es lo mismo el plan Kalergi que la teoría del reemplazo? Pues sería más o menos como comparar un cocodrilo y un caimán. No son exactamente lo mismo, pero como te descuides te arrancará una pierna. Esta teoría la popularizó Renaud Camus, el Camus malo, que afirma que las élites están conspirando para sustituir a los blancos europeos mediante inmigración masiva. Y aquí entra nuestra amiga la ventana de Overton, que muestra cómo ideas antes impensables se convierten en aceptables cuando se repiten mucho.
Tanto se ha movido esa ventana que ya parece una puerta giratoria del Congreso, y discursos que antes solo se escuchaban en foros neonazis hoy los repiten políticos en traje que juran que no son racistas, solo realistas. La nave del misterio resulta que tenía forma de Zeppelin. Los más peligrosos no son solo los que gritan con la cabeza rapada, son los que sonríen en un plató con corbata diciendo: solo estamos haciendo preguntas. Preguntas del tipo: ¿qué pasa si sembramos odio que luego alguien convierte en balas? Así que ahí los tienen, dos teorías conspirativas sin evidencia, alimentadas por miedo, manipuladas por oportunistas y amplificadas porque generan clics, votos y dinero. Y recibámoslos, un gran amigo. Y tranquilos, que pronto hablaremos del padre de todas las gilipolleces modernas, que ahora viene muy de actualidad, que son los protocolos de los sabios de Sion. Que hay, espero tener tu apellido, mister. Yo os he leído. Sí, es un... Yo hablo de ellos... Yo creo en ellos. Yo sé que... Yo hablo de ellos en mis clases de historia contemporánea. Pero hay que seguir todo al pie de la letra. Es lo que le pasa a mucha gente, ¿vale? Ya, no, pero que está cojando, porque ha sido... es muy bueno porque a los 10 años de salir, a los 8 años, ya decían que era propaganda... zarista antisemita. Sí. Que joder, pues si es así, el gacho lo clavó, porque desde luego lo estáis haciendo al pie de la letra. Lo cogisteis como idea. Y muchos se encargan de decir que no son de verdad, que en bohín de programas y en bohín de historias de repente te sueltan ahí sin venir los protocolos. Este libro que no es que... Joder. Bueno, pues hablaremos. Vamos con la efeméride de hoy. Hoy no vamos a recordar a ningún cantante ni a nadie guay. Y es que el 18 de noviembre, justo hoy, de 1978, en Port Kaituna, Guyana, inducidos por el pastor Jim Jones, 909 personas se quitaban la vida en el suicidio colectivo más grande de la historia, hecho conocido como la masacre de Guyana. Jones abandonó la iglesia metodista y en 1953 fundó la secta Templo del Pueblo, inspirado en textos cristianos, pero con orientación política comunista. Curioso. En 1975 comenzó a ser investigado por trabajo esclavo, explotación infantil y amenazas. Por ello comenzó a buscar reubicar su secta. Eligió Guyana, país de habla inglesa, población negra y políticamente socialista. Ideal para los objetivos de Jones. Compró varias hectáreas en una zona paradisíaca de Port Kaituna y fundó Jonestown. Hasta allí se trasladaron más de 900 seguidores. El 17 de noviembre del 78, el congresista estadounidense Leo J. Ryan llegó a Guyana acompañado de periodistas y disidentes con el fin de desenmascarar a Jones. Este, en una osada jugada, lo recibió como huésped de honor para mostrar lo pacífico de la congregación. Cuando en la mañana del 18 de noviembre vio que algunos fieles se querían marchar con Ryan, implementó su plan. Jones asesinó a Ryan y a sus 5 acompañantes y anunció a la congregación que el día había llegado. 909 hombres, mujeres y niños cometieron suicidio ingiriendo cianuro. Algunos fueron inducidos u obligados. Incluso Jones instó a una fiel a que le disparara con una escopeta. El saldo de 915 muertos la convierten en la mayor masacre autoinfligida de la historia. Faltan cosas de esas, faltan cosas de estas. Y nada, hasta que esas posibilidades de hoy. Bueno, me quedaba a gusto. Te has quedado más a gusto que un arbusto, chaval. Dejo otra vez mi cabeza correr. Creo que este no puedo ser yo. Es un castigo, tanto placer. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Déjame sin sangre esta vez. Clava tus dientes en mi cuello. Destrózame, destrózame. En esa boca está mi destino. Tu cuerpo, lo que deseo.
Pues como comentaba en la presentación, hoy vamos a hablar de seudónimos literarios y vamos a empezar hablando de una mujer llamada George Eliot. Lógicamente era un seudónimo que utilizó Mary Ann Evans, nacida en Nuneaton en 1819, que murió en Chelsea en 1880. Esta mujer fue novelista, periodista, poeta y traductora. Escribió 7 novelas, entre ellas destacan pues, El molino de Flos, Silas Manner y sobre todo Middlemarch, que es una obra que escribió en 1874 y que es considerada por algunos críticos como la mejor novela escrita en inglés de la historia. Su estilo se caracterizaba por el realismo y las detalladas descripciones que le alejaban bastante de otras autores victorianas como Jane Austen o las hermanas Bronte, que también en sus inicios utilizaban seudónimos masculinos. Bueno, pues eso, este es un ejemplo, al final, pues Mary Ann Evans, que es una autora, como digo, quizás de la novela más importante escrita en inglés y que apenas se conoce su nombre, ¿no? Que realmente lo que ha pasado a la historia es como un hombre, como George Eliot, y que, por ejemplo, era una autora muy admirada y que influyó mucho en la obra de Marcel Proust, que también es otro autor pues, de los más importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué las mujeres usaban seudónimos masculinos? Pues la respuesta corta, como en tantos casos, es por el machismo, ¿no? Pero bueno, si lo desgranamos un poquito más, pues digamos que esto tenía mucho sentido, ¿no? Porque les servía para lograr varias cosas importantes, ¿no? Por un lado, pues les permitía el acceso a publicar, ya que había muchísimas editoriales que sistemáticamente rechazaban las obras firmadas por mujeres. También les servía para evitar prejuicios, ya que se pensaba que las mujeres solo podían escribir géneros considerados menores como las novelas sentimentales. No se creía que pudieran escribir obras más complejas o profundas. Luego, en el caso de esta mujer, es también llama la atención que ella tenía un enfoque súper racionalista, cuando era una época en la que lo que imperaba era el romanticismo, ¿no? Historias como mucho más melodramáticas, y también era una persona que se alejó totalmente de la religión, que en esa época también era algo bastante poco común. Bueno, luego también usaban seudónimo masculino para lograr el respeto y el reconocimiento, pues en la misma línea, ¿no? Porque los prejuicios hacían que fuera mucho más fácil que el público y la crítica valorasen positivamente un libro firmado por un hombre que por una mujer. También les servía para proteger su identidad y mantener el control sobre sus carreras, porque en esa época, como hemos comentado, por ejemplo, antes con el franquismo, que las mujeres estaban tuteladas pues por su marido, y si no estaban casadas, por su padre, pues en el siglo XIX en Inglaterra lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto hay muchos ejemplos, como os he dicho antes, pues Emily, Charlotte y Anne Bronte también usaron seudónimos. ¿Qué más? George Sand era Amantine Ogo, Lucille Dupin, y en España el caso más común es el seudónimo de Fernán Caballero, que era Cecilia Boll de Faber, una escritora de origen suizo. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Actualmente, pues afortunadamente no hace falta que las mujeres recurramos a seudónimos masculinos, pero nos encontramos todo lo contrario. Y no sé si os acordáis del Premio Planeta de 2021, Carmen Mola, ¿no? Sí, que eran 3 jambos. Eran 3 tíos, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. La obra era La Bestia. Y bueno, pues a raíz de eso se criticó lógicamente, ¿no?, el oportunismo en una época en la que estaba en alza y en la que está en alza el feminismo, pues que hubiera 3 hombres con los santos huevos, ¿no?, de ponerse un seudónimo femenino para meterse en la ola. O sea, sí, es que a mí me parecía un giro, ¿no?, tan loco. Ventajismo, sí. Por ello, ¿no? O sea, las mujeres poniéndose nombres masculinos para que les hicieran caso, y ahora que llegas a que te hagan un poco más de caso, llegan los hombres y se ponen un seudónimo femenino. A mí es que me parece alucinante. Bueno, pero di que el Premio Planeta ha caído en picado y no le importa a casi nadie, ¿no? Ostras, porque es una buena pasta, ¿eh? Sí, y pero una claro, buena publicidad. Pero mira a qué espabilado se le han dado. Está claro que prestigio literario. No sabía ni que escribía ese gacho. Tiene muy poco. Podría haber entrado en sección cuñadismos perfectamente, ¿eh? Por supuesto. El último Premio Planeta. Dios mío.
Así que nada, bueno, yo creo que por lo menos a raíz de todas las críticas que recibieron pues por su oportunismo descarado y por ocupar de nuevo un espacio que deberían ocupar las mujeres, yo creo que no se va a repetir. Espero, ¿no? Por lo menos que se descubra, ¿no? Que no tengan tantísima jeta. Así que nada, bueno, esto era un poco lo que os traía hoy y vamos a pasar a hacer el juego de las canciones. Venga, vamos directamente. Bueno, recordamos un poco la dinámica y les recordamos también al Yonki de la Guerra y al Erizo, que no han estado en la previa. Vale, venga, pues os cuento un poco. El planteamiento era que el último programa elegimos un tema, que en este caso fueron inventores, inventoras, invenciones en general. Entonces, bueno, a lo largo de estos días, pues cada una habéis propuesto una canción. No sabéis las canciones que me habéis enviado, las vamos a escuchar ahora. Sí, va con entonación. Yo me sé la mía. Vamos a escuchar las 7 canciones, no enteras, ¿vale? Un trocito, las vamos a escuchar juntas. Yo creo que podéis tomar nota de la quiniela, de a quién pensáis que pertenece cada canción. Yo me voy a abrir un documento de Word, ya que estoy aquí. Y luego ya, pues, no sé, resolvemos. Vamos escuchando, si queréis, un poco cada canción y lo vamos resolviendo, que también lo podemos consensuar. Bueno, lo podéis. Hay que acertar el invento. No, ¿Vale? no, a ver, no es un invento. ¿Quién ha elegido cada canción? Pero claro, ¿Quién ha elegido cada canción? cuando salga la de uno propio, habrá que Poner cara de póker. Sí. y acusar a alguien, ¿no? Bueno, sí, eso Intentar acusar, ¿no? a ver Yo qué tal. creo que venga, vamos con la primera. A jugar se aprende jugando. Eso es. Exactamente. eso es. Así que Claro, es verdad, porque tú con la tuya puedes despistar para poder influir en las... Joder. Vaya. Es rollo Dixit. por favor, Creía. Get to, de color de sangre, carne picada devorada por el hambre, rodajas de pepino, aros de cebolla, carne de cañón que mastican las señoras, los viejos, los niños, los mozos y las novias. bueno, suficiente. Sí, yo ya tengo mis apuntes. Hay que decir también el invento, ¿no? Porque... Ah, sí, no, cada uno luego cuando salga que explique por qué la ha puesto, está claro. Eso es. Yo lo que sí que os voy a ir diciendo, si queréis, un poco el autor de la canción y eso, por aportar algo. Son Defcon 2, la canción es de Cacería y es del año 1995, ¿vale? Toma. Fua. Más perdido que perdido. Mucho estás diciendo tú. Yo estaba en blanco. Venga, number 3. Venga, esta canción que hemos escuchado es Pocket Calculator de 1981 y el grupo se llama Kraftwerk. Aquí también mola mirarse a la cara a ver qué. Construye tecnología y su propio motor que consigue la energía con la luz del sol. Venga, datos de la canción. Gata Katana, Tengo un hermano inventor, 2017. Vale. Venga, pues vamos con la 4. No sé si tengo coriceos. Ah, sí tengo. Bueno, pues vamos a hacer esa que me habéis pedido por ahí. Vamos a hacer una hoguerita. Una hoguera de San Juan. Tiene que te peinar. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega... ¿Suficiente?
Pues es Javier Crae, La hoguera de 1980. Venga, vamos con la siguiente. ¿Quién es el autor? Javier Crae, La hoguera. La mandrágora. Miguel Ángel era un pintor genial, aunque también destacó en la escultura. Esta la tengo clarísima. Renacentista, sus grandes obras ¿No era suficiente? Sí, por favor. Los gandules, Miguel Ángel, 2002. Ángel. Crazy Frog, la canción se llama Popcorn, del 2005. Y vamos con la última, que recordemos que tenemos de todos los integrantes del programa, tenemos canciones, son 7 en total. 7 canciones, sí. Una noche de insomnio para el genio inventor. Los astros en el cielo triunfales relucían. Sobre el mundo caía un silencio. Bueno, lo tenemos, ¿no? Venga, pues... Venga, vamos con la primera. Defcon 2. De cacería. Bueno, yo tengo claro que es el erizo. Ya me he puesto erizo. ¿Francho? Yo he puesto también erizo. ¿Y el erizo que ha puesto? El erizo ha puesto, ahora lo estoy diciendo, creo que ha sido Francho. Bueno, hay un 3 contra 1 claramente. Pues es de Francho, es del Yonki de la guerra. Anda la hostia. Vale, claro, porque esta canción hace una oda al Automatic Kalashnikov 1947, más conocido como AK-47, mítico bicho de matar icono del siglo XX, invento de Mikhail Kalashnikov. Vale, pues me acabáis de joder toda la quiniela. Ese era el invento, pero joder, que esto es muy rebuscadete, chavales. Joder. Bueno, puedes poner un cachico de la canción, darle una vueltecilla a alguno. Que Venga, estéis venga, ahí venga, venga. reajustando. Muy bien, Eriz, ¿eh? Muy bien, Y Eric. venganza de combatiente. Venga, pues vamos con la segunda. De color de sangre. Que era Kraftwerk. Yo digo que Reyes. Yo digo que Rage. Venga. Ay, me ha roto porque, claro, yo que erizo. Venga. Yo digo que pendejo. Qué pendejo. O sea, tenemos Reyes, Erizo. O sea, no hay consenso. No hay consenso ninguno. Bueno, pues lo puedes decir tú, ¿no, Eriz? Sí, he sido yo. Ay, no. La calculadora de bolsillo. O sea, ¿qué serían los estudiantes sin la calculadora de bolsillo? Vale, Pues vale, con un vale. abaco. Vamos a dar ninguna, chaval. Sí, que este grupo es un poco del estilo de música que es krautrock, ¿no? Que es un estilo que surgió en Alemania en los 60, en los 70, que es muy chulo. Os aconsejo a todos ver la primera actuación grabada de Kraftwerk del 71, que es impresionante porque las caras de todos los hippies que están viendo a estos chicos que están con sus dos juguetes. Es muy guapo. Y hay un docu que se llama Krautrock, tal cual, que también está muy guay. Te cuentan un poco la historia y los experimentos que hacía con la hormigonera, no sé qué, está muy guay. Los Can también es un grupo Los muy Can, chulo. estuvo el japonés de los Can, estuvo en el arrebato hace años. Me han contado alguna historia. Impresionante. Venga, adelante. Vamos con la tercera, que era... Era Gata Katana. Ya que he Tengo un puesto hermano ya que he inventor. puesto tú, Blanca. Yo digo Reyes. Yo también. ¿Eriz? Reyes. Pues he sido yo. Muy bien, pendejo. ¡A la mierda! Pues sí, estoy con la Gata Katana que no cago siempre. Ya. No sé. Bueno, Rage yo creo que alguna vez también la he puesto, Ya, no sé. puede Pues, ser. pero sí, tú la has puesto alguna vez. Lo deberías saber. Venga, siguiente. No sé si tengo Bueno, que corifel. tiene mucha introducción, es la de la hoguera. Ah, sí. De Javier Crae. Bueno, pues vamos a hacer. Este has sido tú. Yo digo que César. Yo digo que tú. Vamos a hacer una hoguerita. Yo digo que César también. ¿Erizo?
tuya. Correcto. Hombre, A ver, hace una recopilación. en la otra. Una recopilación gigante de inventos que han servido a la humanidad para quitarse de medio. Va mucho con sapos y culebras, ¿no? Va mucho con el espíritu. Venga, pues nada, la siguiente, que es la de Los gandules. los Miguel gan- Ángel. Qué duro. Ya que he puesto Olmo. Y yo también. Olmo también. Olmo. Sí, sí, Furta Santos, sí, sí. Miguel Ángel era un pintor genial, aunque... Esta, que le cuesta un poquito sonar. A ver, descarte. Quedan Reyes y Pendejo. Sí, claro, las últimas. Bueno, pero hay que acertar. Vale, esta es la 6. Y esta es la 7. La primera de todas. Yo digo que la 6, Pendejo, y la 7, Reyes. Yo digo lo contrario. Venga, lo loco. ¿Y Eric? Yo diría que la sexta, Pendejo, y la séptima, Reyes. Pues sí, señor, ¿no? Habéis acertado a cara a cara. Ay, las acertamos. El primero lo he acertado todas. Solo diré que es muy bueno porque la canción del Palomitas de Maíz se la encargaron al 15 cuando se la encargaron, cuando inventaron la máquina de palomitas, la palomitera de maíz, y le encargaron una canción que durase lo mismo que duraban las palomitas de maíz en hacerse. Yo tengo una palomitera y lo he comprobado, que es decir, dura exactamente lo mismo, y acaba la canción y sale la última palomita de maíz del palomitero. Y es de 1969. De 1969, sí, sí. Ya ves. Sí, de las primeras que hicieron ahí con el. Está hecho con un Moog y con los primeros así, Eso muelas luego será de electrónicas. las primeras, el ¿no? Kingsley este era un de los. Tiene discos buenísimos de Moog, hacía canciones, reinterpretaciones en electrónicas y con esto de mogollón de temas. Buscaroslo porque tiene. Está muy guay. Y esto es curioso que le encargasen ahí. Dura 2 minutos 38 una palomita, el tema así. Y las palomiteras no han avanzado mucho, ¿no? Desde el 69, porque sigue costando lo mismo, Lo mismo. hacerlas. Lo mismo. Ahí no ha habido mucho y más. Yo me acuerdo de las máquinas de pequeño, que metías Yo una también, sí, sí. Y salía la canción, la del pi, pi, pi. Sí, sí, total. Pues nada, nos vamos al descansito, ¿ok? Muy bien. Y... Muy guay el juego. Está guay, pero me parece difícil, pero está guay. No, está guay, está guay. Está guay, está guay. Además mola el que cada uno haga del tema. Que cuente un poquito, Sí. sí, repetiremos. Bueno, lo que dijimos es que el que gane el juego de las pelis elige el tema, un tema de los que se hayan hoy aquí hablado, elige el tema del siguiente programa. Perfecto. Y en un lugar del mundo un indio sonreía. Escúchame, decía, me suena tu canción. Desde hace cuánto tiempo ignoras tú la mía. Hablaba con sus radios, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. En casa y en el bar. Criaturas radiofónicas. Criaturas radiofónicas en el 102.1. Radio La Granja. Los martes de 6 a 8 en directo. Redifusión de los programas los domingos a las 3 y los jueves a las 10:30. Eso ahora mismo no sabemos si es así, ¿vale? También nos puedes escuchar en iVoox y otras plataformas. Y seguir en redes sociales. Criaturas radiofónicas en el 102.1 de la FM en Radio La Granja. Sapos y culebras. Batiburrillo. La máquina de antiquitera. La revolución no será televisada. Los diminutos. La escopeta de Kurt. Y desde Bilbao. El cobertizo del erizo. Gabón ya.
Buenas noches. ¿Cómo va la semanita? Bueno, iba a traer otra cosa, pero es que me ha llamado la atención el caso de... A mí el fin de semana me contaste otra cosa, sí. Sí, pero es que he ido cambiando un poco la perspectiva, porque es que me ha llamado la atención este caso, porque ya se venía hablando desde hace tiempo. El caso de los safaris humanos en Sarajevo. Si queréis aportar algo, lo que sea, ya sabéis. Bueno, vamos a ir con el contexto un poco, los orígenes de la denuncia y el marco histórico. Pues bueno, el asedio a Sarajevo, que se hace desde 1992 a 1996, es el contexto fundamental de estas alegaciones, es el sitio que sufrió Sarajevo, que es el asedio militar más prolongado a una capital en la historia moderna, si no me equivoco. Duró 1.425 días y durante este periodo las fuerzas serbobosnias, posicionadas en las colinas que rodeaban la ciudad, disparaban a discreción contra toda la población civil. El elemento más temido en el asedio era la acción de los francotiradores. La calle principal, tristemente célebre, conocida como el Callejón de los Francotiradores, fue una zona de muerte instantánea en la que se estima más de 10.000 civiles murieron, incluidos más de 1.600 niños, muchos a manos de francotiradores. Silenciate el Discord, por favor. Vale, un segundito. Vale, seguid. Pues bueno, los primeros rumores sobre extranjeros pagando para participar en el asedio y disparar a civiles circulaban en la época de la guerra, pero a menudo eran desestimados como leyendas urbanas o propaganda. Periodistas y activistas presentes en las zonas, pues por ejemplo como el italiano Adriano Sofri o el español Gervasio Sánchez, han señalado que si bien nunca tuvieron pruebas directas, la existencia de mercenarios y la brutalidad del conflicto hacían que la historia no resultara extraña. La reactivación del caso, ha habido un documental y denuncias formales. El caso ha sido sacado de la oscuridad de los rumores y elevado a la categoría de investigación criminal gracias a un esfuerzo de documentación reciente. El documental Sarajevo Safari, de 2021, del director esloveno Miran Zupanic, lanzó este documental que recogía testimonios de exmilitares serbios y agentes de inteligencia que aseguraban la existencia de esta práctica. Esto ha sido un catalizador clave para las acciones legales posteriores. La denuncia clave, por supuesto, impulsados por el documental Años de Documentación, figuras como el periodista Ricardo Cavaseni y la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, presentaron denuncias formales en 2022. La Fiscalía de Bosnia y Herzegovina abrió un caso, pero la jurisdicción clave para los supuestos perpetradores se estableció en Italia. Investigación de cargos y elementos y pruebas bajo análisis. La investigación más avanzada y crucial se ha abierto en Milán, debido a la presunta nacionalidad de los turistas y la logística de los viajes. La Fiscalía de Milán, bajo la dirección del fiscal Alessandro Govis, abrió oficialmente una causa en 2025. La clasificación jurídica de los crímenes, los cargos contra los presuntos participantes son de extrema gravedad y reflejan una auténtica naturaleza macabra de los hechos. El delito de homicidio voluntario, agravado por crueldad y motivos abyectos, vilipendiosos, imprescriptibilidad. La investigación es viable porque en Italia los delitos de homicidio intencional, especialmente con estas agravantes, no prescriben, lo que permite enjuiciar a criminales de hace más de 30 años. Perfil de los sospechosos y motivación. Bueno, aquí voy a añadir un dato. No hay ninguna mujer en las listas de los acusados que se hallan bajo secreto de sumario todavía. El perfil social, pues individuos adinerados, incluyendo empresarios y personas de buena reputación, apasionados por las armas. Se menciona un empresario milanés, dueño de una clínica de cirugía estética. Vínculos ideológicos, por supuesto. Se ha señalado que algunos sospechosos mantenían lazos con círculos de la ultraderecha italiana y el neofascismo, movimientos que históricamente apoyaron la causa serbo-bosnia durante la guerra. Y la motivación. Los testimonios sugieren que la motivación no era ideológica o política, sino puramente recreativa y sádica y perversa. Pagar para vivir, la emoción de matar a personas indefensas, una manifestación, de indiferencia hacia el mal. Evidencias, logísticas y testimoniales. Estas alegaciones están bajo investigación. Evidencias sobre la logística del viaje. Lo primero que era una ruta aérea,
se organizaba un viaje supuestamente con vuelos desde Italia. Se menciona Trieste y Belgrado, de Trieste a Belgrado, utilizando una aerolínea de charter serbia, Aviogenex. Esto proporciona una coartada de viaje de caza legítimo. Traslado a la zona de disparo, desde Belgrado los participantes eran presuntamente trasladados a Pale, el centro político serbo-bosnio, mediante helicópteros, posiblemente militares o por carretera, y de allí eran llevados a posiciones de francotiradores del VRS en las colinas de Sarajevo. El equipo. Los turistas no vestían uniformes militares y supuestamente usaban rifles de caza o armas convencionales, diferenciándose del armamento estándar del ejército. Evidencias sobre la tarifa y el acto de matar. El paquete de caza, los turistas pagaban una tarifa global que según la hipótesis oscilaba entre 80.000 y 100.000 euros por el fin de semana. Y luego aparte la tarifa por la víctima. El elemento más espantoso es que el testimonio que alega la existencia de una lista de precios macabra. El exgeneral de brigada bosnio y antiguo agente de inteligencia militar, Edin Subasic, relató el testimonio de un exmilitar serbio prisionero que confirmó la existencia de esta práctica, y este testigo afirmó que todo tenía su precio y que la tarifa más alta era por matar mujeres embarazadas o niños, siendo estos la última pieza de caza más cara. Se entiende que al ser un blanco más difícil el trofeo tenía mayor valor. Testimonios del servicio de inteligencia, un antiguo oficial de inteligencia italiano testificó que en 1993 informaron a sus superiores sobre la existencia de estos viajes y que tras una investigación interna la inteligencia italiana respondió que habían defendido los safaris que partían de Trieste, lo que sugiere un conocimiento de la actividad por parte de las autoridades. Desafíos y perspectivas de la justicia. Pues la investigación sobre los safaris humanos presenta desafíos únicos, pero también una posibilidad de justicia tardía para las víctimas. La dificultad del paso del tiempo. El principal obstáculo es el paso de casi 3 décadas. En el tiempo transcurrido pues dificulta la recolección de pruebas físicas. El escenario del crimen, las colinas y las zonas de asedio no se conservó. Y la localización de testigos y sospechosos. Muchos testigos o cómplices han muerto o son difíciles de localizar o corroborar. Segundo, la espera de la verdad. A pesar de las dificultades, la investigación italiana se ha reavivado la esperanza en Bosnia. La importancia moral para los supervivientes de Sarajevo, la confirmación oficial de que las personas pagaron por convertirlos en deporte, no solo reafirma la brutalidad del asedio, sino que les ofrece la posibilidad de responsabilizar a individuos ricos y poderosos que pensaron que sus crímenes quedarían impunes. El proceso judicial. La investigación busca interrogar a los individuos italianos identificados en las denuncias. Si se presentan cargos formales, el juicio sentaría un precedente histórico para el enjuiciamiento de crímenes de turismo de guerra, demostrando que la vida humana no es una mercancía ni un espectáculo, incluso en el caos de un conflicto. Y para cerrar, matizar eso, que la investigación de Milán se basa en múltiples testimonios, indicios logísticos y el conocimiento previo de los servicios de inteligencia sobre una actividad que, aunque se rumoreaba, fue revelada en un detalle por el documental Sarajevo Safari. La prueba irrefutable en este sentido estricto será el producto del proceso judicial, pero los indicios acumulados han sido suficientes para que la Fiscalía italiana abra una de las investigaciones más perturbadoras sobre los crímenes de guerra cometidos por civiles occidentales. Yonki de la guerra, ¿te gustaría añadir algo? ¿Me dejaba alguna coletilla por ahí? No, la verdad es que has estado impresionante en toda la información que has dado. Estaba ahí escuchando y tal. Lo único que hay un problema. Claro, la ciudad de Belgrado estaba bajo un bloqueo aéreo a partir de, no me acuerdo qué año, creo que el 94. De tal manera que el tráfico aéreo estaba cortado porque había operaciones de la OTAN y había bombardeos de la OTAN. Entonces, no me queda tan claro cómo podían acceder. Pero es que me resulta muy verosímil todo lo que has contado, ¿sabes? Lo único, cómo podían acceder a la zona de guerra, porque llegar en avión a Belgrado a partir del año 90, del otoño del 93, si mal no recuerdo, estaba muy difícil.
pero por lo demás me resulta una historia bastante verosímil. A ver, aquí lo que dice es que accedían en helicópteros. Vale. Puede ser. Cuando pagas ya para eso tienes para que te den helicóptero hasta la azotea del edificio casi. Sí. Sobornar a mucha gente, ¿no? Sí. Pero vamos a ver. Claro, conocemos otros casos del mercenariado, ¿no? El bando croata usó un montón de mercenarios de extrema derecha. El traslado se hacía desde Belgrado, los participantes eran presuntamente trasladados a Pale. Pale, que era la capital de la República de Spac, ¿no? La famosa República Serbo. Sí. Mediante helicópteros posiblemente militares o por carretera. Y de ahí eran llevados a posiciones de francotiradores del VRS. A las colinas de Sarajevo. Nos merecemos un meteorito. Sí, la verdad es que la maldad humana no tiene fin, ¿eh? Meteorito de ratas contaminadas de enfermedades. Pues esperemos que nos vayas informando de esto, si es menester y se consigue sacar algo en claro de esta investigación. ¿Cuánta gente se ha acusado de momento, se sabe? Está en secreto de sumario todavía. Hasta que no empiece a levantar el juicio no vamos a saber nada. De todas formas, ya he citado el documental, el de Sarajevo Safari de 2022, que cuando el río suena guayega, ¿no? Sí, la verdad es que ya se hablaba en la propia época, ya se hablaba de ello, ese posible turismo de guerra. Tenemos otros casos de turismo de guerra, como la guerra de Angola, pero realmente eran mercenarios, ¿no? Pero claro, lo de allí es... la historia te deja acá. En fin. Sí, pues esto ha sido todo en el cobertizo de erizo. Si alguno queréis añadir algo, ya os pondré al día con lo que vaya sabiendo del caso. La verdad es que he dejado de lado todo lo que tenía para centrarme en esto, porque me llamó bastante la atención a lo largo del fin de semana. Bueno, bienvenidos a la máquina antiquitera. Vamos a seguir con la tercera parte de expediciones. Hoy toca menos antropología. La última vez estuvimos hablando de algunos ejemplos de pueblos primitivos. Para mí, los auténticamente grupos de humanos libres que quedan por ahí. Hoy nos centramos en otras expediciones con un final abrupto, negativo, misterioso. Vamos con la primera,
hemos recogido un par de expediciones, una al Ártico y otra a la Antártida. La del Ártico es la famosa expedición Franklin de 1845. La ubicación en el Ártico canadiense, cerca de la isla del Rey Guillermo, en busca del paso del noroeste, el famoso paso del noroeste. Dirigida por Sir John Franklin. Esta expedición británica partió en 1845 con dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, y 129 tripulantes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. Los barcos quedaron atrapados en el hielo en el estrecho de Victoria y toda la tripulación desapareció. Destino de la tripulación, pues evidencias posteriores, incluidas tumbas en la isla de Beche y relatos inuit, indican que los hombres sufrieron de escorbuto, intoxicación de plomo de las latas de alimentos mal selladas y hambre. Los análisis de los restos óseos muestran signos de canibalismo en rollo viven, ¿no? Comiéndose a la gente que se moría. Los restos del Erebus y el Terror fueron hallados en 2014 y en 2016 en el Golfo de Quidmau, confirmando que los barcos quedaron atrapados en el hielo. Un gran hallazgo arqueológico. La causa probable, pues las condiciones extremas del Ártico, la intoxicación de plomo de esas latas que hemos hablado, el escorbuto y la falta de preparación para el hielo persistente. Vamos esta vez con otra expedición perdida al otro polo, a la Antártida. Un pequeño apunte, que hay Sí. una serie que se llama así, de terror, que relata todo esto y está bastante chula. Está chula, ¿no? Está Sí, sí. guay. Me sonaba que había una, sí. De esta no sé si hay serie, pero también se la merece. Estamos hablando de la expedición de Robert Falcon Scott al Polo Sur en 1912, ya en las postrimerías al inicio del siglo XX. La ubicación, la Antártida, en la carrera por alcanzar el Polo Sur. Detalles, la expedición Terranova, liderada por el británico Falcon Scott, buscaba ser la primera en llegar al Polo Sur. En 1911 y 1912, Scott y 4 compañeros, Wilson, Bowers, Ops y Evans, alcanzaron el polo el 17 de enero de 1912, solo para descubrir que su rival, el noruego Roald Amundsen, había llegado un mes antes. ¿Os acordáis la gran carrera por llegar al Polo Sur? Y la gran canción de Mecano. Durante el regreso, los 5 murieron atrapados en una ventisca a pocos kilómetros de un depósito de suministros. ¿Os acordáis? Básicamente, uno decidió llevar perros para el trineo y otro unos caballos que viven en Groenlandia. El de los caballos era Scott y no le salió muy bien la jugada. Los cuerpos fueron encontrados en noviembre de 1912 junto con diarios que relatan su agotamiento, hambre y duras condiciones climáticas. Errores como el uso del teodillo pesado en lugar del sextante ligero y la falta de perros de trineo contribuyeron al desastre. Malas decisiones logísticas, condiciones climáticas extremas y desnutrición y agotamiento físico son las causas de la muerte de los exploradores. Muy rápido, tenemos el ejército perdido de Cambises, que es una historia que relata Heródoto. En el año 524, el rey persa Cambises II decide enviar un gran ejército al oasis de Siwa para destruir el oráculo de Amón, ¿vale? Cuando los persas, el imperio persa, dominaba Egipto. Ese enorme ejército se perdió en una tormenta de arena. Y la noticia saltó en 2009 cuando unos arqueólogos italianos encontraron un sitio con cientos de huesos blanqueados y artefactos persas, sugiriendo que el ejército pudo haber sido destruido por una tormenta de arena. No se sabe con certeza si los restos hallados corresponden al ejército de Cambises o puede que fuera una caravana perdida de las muchas que hay en estas zonas desérticas, totalmente momificada, ¿no? Vale, último ejemplo antes de meterme con el plato fuerte, que es la expedición de Michael Rockefeller. El plato fuerte porque posiblemente se lo comieron. Y es la expedición de Mansa Abubakari. He elegido esta expedición de 1311 para que veáis que había estados poderosos en África y reyes importantes que podían mandar grandes expediciones, como el caso de
Mansa Bukari II, emperador de Mali, que abdicó para liderar una expedición marítima de 2.000 barcos y 1.000 tripulantes con el objetivo de explorar los límites del Océano Atlántico. Según el relato de su sucesor, Mansa Mura, una flota inicial de 200 barcos desapareció tras entrar en unas corrientes poderosas en el mar. Abu Bakari partió con una segunda flota y nunca regresó. No hay evidencias físicas de la expedición. Algunos especulan que pudo haber llegado a América antes que Colón, pero esto carece de pruebas arqueológicas. Lo más probable es que la flota se perdiera en tormentas o corrientes oceánicas. Aún así, ya veis que poder juntar una flota de 1.000 barcos, un reino africano, pues nos habla del medievo africano, es mucho más interesante de lo que realmente conocemos. Y por último, tenemos la expedición de Michael Rockefeller, algo mucho más contemporáneo, ya que ocurrió en 1961. Ubicación, la costa de Nueva Guinea, entre la tribu Asmat. ¿Vale? Los detalles. Michael Rockefeller, heredero de la familia Rockefeller, desapareció en 1961 mientras investigaba a la tribu Asmat, conocida por prácticas de canibalismo en la región de Asmat, Papúa Nueva Guinea. Su bote volcó en la costa y aunque su compañero fue rescatado, Rockefeller nadió hacia la orilla y ahí se le perdió la pista. Os cuento un poco la historia de Rockefeller, que era así como digamos un poco la oveja negra o el humanista de la familia Rockefeller. Michael creció en un entorno muy privilegiado, evidentemente. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó en Historia y Economía en 1960, aunque su verdadera pasión era la antropología y el arte indígena. Tras un breve servicio en el ejército de Estados Unidos, se unió a la expedición etnográfica para recolectar arte primitivo, influenciado por el interés de su padre en el arte y la filantropía. Ya que Nelson, su padre, fundó el Museo de Arte Primitivo en Nueva York. Ahora es el Metropolitan Museo de Arte. En el 61, con 23 años, Michael se unió a la expedición organizada por el Museo Peabody de Antropología y Etnología de Harvard, dirigida por el cineasta Robert Gardner. El objetivo era documentar y recolectar arte de las tribus indígenas de Nueva Guinea Occidental. Entonces, bajo control holandés todavía. Ahora están bajo control indonesio, han cambiado un dueño por otro, realmente. Michael actuó como fotógrafo y recolector de arte, enfocándose en los Asmat, una tribu conocida por su arte en la madera. Tenéis que ver las piezas, son estupendas las piezas que hacen de madera. Sus prácticas de caza de cabezas y canibalismo ritual, práctica que usaban para vengar muertes y restaurar el equilibrio espiritual. Vale, él fue a ver a los Asmat en dos fases. Vamos con la segunda, que es más interesante, que es la del otoño del 61. Porque allí, en la primera, va con un grupo bastante populoso de gente. Pero en la segunda fase de su expedición, Michael va prácticamente solo. Se viene arriba. Sí, se viene arriba, se cree Indiana Jones y le salió mal la jugadita. Regresó solo para enfocarse en los Asmat, recolectar esculturas y artefactos para el museo de su padre. Viajó con el antropólogo holandés René Wissin y 2 guías locales, o sea, una expedición de 4. Llevaba bienes para el trueque, como tabaco, muy apreciado por los Asmat, ropa, cuchillos y machetes, ya que el dinero pues no tiene ningún valor en la zona, evidentemente. Su presencia aumentó el comercio local, lo que molestó a algunos funcionarios holandeses. Michael expresó su motivación. Es el deseo de hacer algo aventurero en un momento en que las fronteras, en el sentido real de la palabra, están desapareciendo. La desaparición. El 17 de noviembre, Michael Wassin y sus guías se perdieron en un catamarán improvisado, que ya sabéis, un catamarán son 2 canoas unidas por un motor fuera a borda, desde Agas hasta Ax, en la costa del sur de Nueva Guinea, en el mar de Arufara. El 18 de noviembre el catamarán volcó, debido a olas fuertes y corrientes. Y ahí se quedaron los 4, los 2 guías, el antropólogo holandés y Michael. El día 19, alrededor de las 8, Michael decidió nadar a la costa visible, que estaba visible a unos 10-12 kilómetros, atando bidones de gasolina vacíos a su cuerpo como flotadores. Sus últimas palabras al antropólogo Wassin fue: creo que puedo lograrlo. Wassin fue rescatado al día siguiente por un hidroavión holandés. O sea, se vino demasiado arriba, Michael. Michael nunca llegó. Se inició una búsqueda masiva. Aviones, helicópteros, barcos. Imaginaos, se acaba de perder el hijo del hombre más rico del mundo. Total. Junto con los barcos de Holanda, incluso los aldeanos Asmat en canoas lo buscaron. Su padre Nelson voló
a Nueva Guinea para unirse. No se encontró rastro, ni cuerpo, ni bidones, ni ropa. En 1964 fue declarado legalmente muerto, presumiblemente ahogado. Vamos con las teorías. A ver. ¿Con cuál os quedáis, chicos? La primera es muerte por causa natural. Ahogamiento por agotamiento, corrientes fuertes, ataque de tiburones o cocodrilos. Ahí vive el famoso cocodrilo de agua salada, que es un mal bicho. Es el... Pues nada, 8 metros que miden algunos en Australia, la costa norte de Australia, hasta 8 metros de bicho, ¿vale? Es voraz y no le tiene miedo a nada porque él está arriba del todo de la cadena trófica. Y se mete por el agua porque su nombre le indica cocodrilo de agua salada. Plausible, sí. Vale, esta es la primera. A mí, mi preferida. Todos a la mesa, que hoy hay comidita. Asesinado y posiblemente comido por los Azmat. Teoría más controvertida. Los Azmat practican el canibalismo ritual y caza de cabezas para vengar muertes y restaurar el equilibrio. En 1958, un raid holandés mató a 5 líderes Azmat. Es decir, los guardas holandeses o la policía holandesa mató a 5 Azmat. ¿Qué cosa más? Claro, un blanco se cargó a 5 de los nuestros, nos tendremos que comer al blanco para que haya paz espiritual otra vez, ¿no? El testimonio de los aldeanos, recopilados por misioneros holandeses en 1962 y revelados en archivos, afirman que Michael llegó a la costa de Sausto, fue encontrado por guerreros Azmat, asesinado con lanzas, cocinado y comido. Eso que es filantropía. Hasta el final. Sus huesos se usaron para dagas y lanzas. Su cráneo, descrito como pequeño como el de un niño, fue un trofeo. El periodista Carl Hoffman, en su libro Savage Harbert, confirma esto tras entrevistar a más de 50 aldeanos Azmat y revisar los archivos holandeses. Un brote de cólera post-desaparición fue atribuido al fantasma enfadado de Michael. Los holandeses suprimieron la info para evitar escándalos durante la transición colonial a Indonesia. Y la tercera, que siempre es la más espiritual y nos recuerda a la teoría de Percy Fawcett, fue la de la integración con la tribu. Algunos posts en X mencionan una foto de 1970 mostrando a un hombre blanco entre los Azmat, sugiriendo que Michael fue asimilado. Sin embargo, esto es especulativo y no confirmado. La mayoría de expertos lo descartan. Bueno, pues aquí las historietas de las expediciones, lo de Michael Rockefeller sigue siendo un gran misterio. Y nada, espero que os haya gustado estos episodios sobre expediciones y pueblos primitivos. Tanto como los Azmat comerse a ¿Estaba rico el rico? En fin, hasta la semana que viene con más historietas. Bueno, vamos a jugar al sexo. Bueno, recuerdo la norma de que por cada pista solo uno por persona, ¿vale? Una opción. El resto lo sabéis, esa parece que a veces os falla. Venga, primera película. Bueno, recuerdo el tema, sexo. Primera película. Por 5 puntos, película de 1999. Luciano y sexo. Incorrecto. Iba a decir la misma. Nada. Siguiente, por 4 puntos. El director quería contratar a una pareja real para los papeles principales. Pensó en Alec Baldwin y Kim Basinger, casados en ese momento, pero se decantó por otra pareja de actores que estaba casada en ese momento y era muy mediática. Alec Weiser. Ahora vamos a decir los tres a la vez. ¿Quién se la ha llevado? Sí. Que repartan los puntos, 2 y 2. Eso, venga. Bueno, yo creo que deberíamos tener 4 cada uno. Venga, sí, claro. Sí. Venga, va, sí. Vamos a hacerlo más interesante. Bueno, por 3 puntos era que la película suele presentarse como la obra maestra incompleta del director, Stanley Kubrick.
Pero esto no es del todo cierto. El director había presentado la edición final de la película a Warner Bros. 4 días antes de morir. Solo le faltaba añadir música y otros detalles menores. Por 2 puntos era que, además de su genio y ojo fílmico, Kubrick fue conocido por sus cameos en sus películas. Esta película no fue la excepción. Se le puede ver sentado detrás de la mesa de Bill en el café Sonata. Y por un punto era que Kubrick llevó su carácter perfeccionista al extremo con esta película. Su intención era que los actores repitieran tanto las escenas que olvidaran que había cámaras alrededor. De hecho, Tom Cruise rodó 95 veces una escena en la que simplemente cruza una puerta. El Resplandor debió ser. Ya. Venga, pues lea y pendejo, 4 points for each. Venga, siguiente película por 5 puntos de 1989. 9 semanas y media. Incorrecto. No sé, es que estoy... Bueno, nada, da igual. Hay que probar, hay que jugarse la peña. Nada, joder. nada, da igual. No gastáis puntos para decir pelis. Vale, vale. Venga, pues paso a la siguiente. Por 4 puntos. El joven Steven Soderbergh, pensaba que aquí alguien igual, escribió el guión completo de la película en nada más y nada menos que 8 días durante un pequeño viaje. Culminaba de esta fugaz y sorprendente forma una primera idea que se le había ocurrido un año antes, pero que nunca se había sentado a desarrollar hasta ese momento. Es que no me sé el título entero, me cago en la leche. Vaya. Es Sexo no sé qué y citas de vídeo. Correcto, venga, sí. Mentiras, sexo, Sí. mentiras y cintas de vídeo. Me faltaba. Venga, uno para mí, ¿no? ¿Qué mercadeo es este? Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Bueno, pues 4 puntos para cada uno. Por 3 puntos era que la historia de la película está inspirada directamente en una experiencia personal de Steven Soderbergh, una relación fallida que le afectó de manera considerable. Eso sí, el propio director confesó años más tarde que un tiempo después de aquella ruptura consiguió retomar la amistad con el amor perdido. Bla, 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 bla. Por 2 puntos es una de las películas cuyo título se ha convertido en un pequeño clásico en sí mismo e inspiración para parodias y homenajes. Eso que, antes de decidir nombrar la película de esta forma, Steven Soderbergh le ofreció a los productores otras alternativas como 4602, retención de retina, modo visual o agendas ocultas. El favorito del director era 4602, ya que se trataba del supuesto tiempo de reproducción de la cinta en el que el personaje de Anne hace para Graham en la película. Y por un punto era que el director había escrito el papel para Elizabeth McGovern, pero al final se lo quedó Andy McDowell. La pista era más larga, pero... Venga. Película de 1992 por 5 puntos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venga, Erizo, que tú eres el único que no tiene puntos de momento. Paso a la siguiente, si no. Por 4 puntos la película tuvo muchos problemas para conseguir la calificación R, que imagino que sería para todos los públicos en Estados Unidos que necesitaba por contrato, teniendo en cuenta lo explícitas que eran algunas escenas de sexo y violencia. Verhoeven tuvo que enviarla hasta 9 veces a la MPAA hasta que esta diera el visto bueno. Pese a todo, tuvo 2 versiones, una censurada, la americana, y otra sin censurar, la europea. El metraje final de la versión americana duraba 42 segundos menos que el de la europea. 9 semanas y media. Incorrecto. Incorrecto. No, es el... ¿cómo se llama? Paso a la siguiente, si no. Por 3 puntos, el título inicial de la película era Love Hurts, el amor duele. El mismo título que una de las novelas de Catherine Tramell. Aunque dicho título era perfectamente coherente con las intenciones de Verhoeven y el fondo de la obra, el gancho popular del título final era mucho mayor. Así que el título inicial quedó una mera anécdota. Ay, ¿cómo se llama la película del Verhoeven? Joder. Esta que sí que... Joder. Por 2 puntos. Es muy famosa, ¿vale? O sea... Debido a la epidemia del SIDA que hubo a principios de los 90,
Los protagonistas, que si queréis os digo quiénes son, pero os digo la peli ya. Vale. Tuvieron que rodar las escenas de sexo con almohadillas genitales. Historias de Filadelfia. Incorrecto. Los protagonistas son Michael Douglas y Sharon Stone. Ah, joder. No puedo. Instinto básico. Y el rebote lo coge pendejo por 2 puntos. Venga, 2 puntitos para pendejo. Bueno, pues por 1 punto. Es que la polémica de la escena más icónica de la película no pasó desapercibida ni siquiera dentro del mismísimo set de rodaje. Aunque finalmente Stone accedió a que estuviera en el montaje final, tal y como había sido rodada, en un principio se sintió muy molesta al haber sido engañado por el director. Según la actriz, Verhoeven le dijo que la luz de los focos hacía evidente la ropa interior, así que era conveniente grabar sin ella. Cuando vio el resultado de la película se sorprendió por lo explícita que resultaba la escena y abofeteó al director antes de abandonar la proyección. Venga, siguiente. ¿Recuento de puntos? Pendejo 6, Francho 4, yo 4, Eric 0 points. Estaba hablando pero no me oís, no se me oye. Buah, te tenía bajado, perdón. Ay. Claro, joder, he dicho la instinto básico en cuanto has dicho Paul Verhoeven, ¿sabes? Ostras, pues que te tenemos que poner. Venga, 10 pues. puntos. No se me, te lo he escrito hasta por Discord. Perdón. Tongo. Vale, se te venga, oía nada, venga, eso, dale ¿no? 4 puntos a Eric, venga. Hacemos Sí, así más. Perdón. Y le dejo los dos a pendejo, ¿no? Venga, Pues cuatriple empate. sí. Pendejo 6. Venga, Sí, hombre. Has acertado. siguiente película, penúltima, la cuarta. Por 5 puntos, película de 1962. Belle de Jour. Incorrecto. La semilla del diablo. Incorrecto. Sexo. El alumno. No, que no me acuerdo. mucho Incorrecto. de esa peli, El graduado. Yonki de la Guerra no acierta por 5 puntos. Venga, por 4. El graduado, No. se me he equivocado. No. El director le pidió al autor de la novela original, Vladimir Nabokov, escribir el Lolita. guión. Correcto. Pero hay que esperar a que acabe, ¿verdad? No, esa regla no está. Aquí hay un pulsador imaginario que cada uno pulsa cuando quiere. Vale, pues encabeza Francho, el Yonki de la Guerra, Muy con bien. 8 puntos, seguido por Pendejo con 6 y Erizo y yo con 4 puntos. Bueno, está muy repartido hoy. Bien, queda una, así que eso. Bueno, leo las pistas. El escritor ruso le envió un manuscrito de casi 400 páginas para una película de 7 a 9 horas, por lo que el director debió modificarlo. El director es el mismo que el de la primera película y tiene un remake en 1997. Y por un punto era que, debido a las restricciones impuestas por el Código de Producción Cinematográfica, la película atenuó los aspectos más provocativos de la novela, dejando a veces mucho a la imaginación de la audiencia. La actriz que interpretó a Lolita, Sue Lyon, tenía 14 años en el momento del rodaje. Venga, última peli. Manos en los pulsadores, porque por 5 puntos es película de 1999. Lucía y el sexo. Incorrecto. Carne trémula. Incorrecto. Buenas pelis, muchas de las que decís. Jonky, pendejo. No me la juego. No te la juegas. Vale, venga, jamón. Incorrecto. Iba a decir. Pendejo, última La oportunidad. serie de Lulu. Incorrecto. Por 4 puntos. A la hora de mostrar en pantalla la evolución de los personajes femeninos jóvenes a lo largo de la película, Sam Mendes contó con la inestimable ayuda del departamento de maquillaje. Y es que conforme la película avanzaba, Zora Birch aparece cada vez menos maquillada, todo lo contrario que una Mena Subari que va usando más y más a medida que se desarrolla la historia. Es la controvertida Kids. Incorrecto. Esa la podías haber metido también. No. Vale. Yo pensaba que estaba... Yo estoy igual. Venga. Por 3 puntos. El productor ejecutivo de la película, el mismísimo Steven Spielberg, fue el encargado de recomendar personalmente a Sam Mendes como director de la película. Unos meses más tarde, el rey Midas del Hollywood le entregaría el Oscar al mejor director al cineasta británico, cerrando el círculo de la mejor manera posible. Las vírgenes suicidas. Incorrecto. Tiene un Oscar. No, eso es Sofía Coppola. Ah, es cierto, sí.
sea que tiene esa peli tiene un Oscar. Sí. A mejor director. No sé si tiene alguna más, puede que sí. Muy famosa. Sam Mendes, sí, el director lo tenemos. No, la peli. Vale. Venga, por 2 puntos. El maravilloso Alan Ball confesó durante su discurso de aceptación del Oscar al mejor guión original que la idea para la película se le ocurrió tras observar el vuelo de una bolsa de papel mientras se encontraba descansando en la plaza del World Trade Center. American Beauty. Correcto, el chispazo de la genialidad. Exactamente. Y de esta sí, que hoy no me he preparado bandas sonoras ni escenas, pero esta sí. Esto sobre todo para YouTube, ¿vale? Del 99. Entonces me pistan los años. Hay películas que son mucho posteriores o mucho anteriores. A mí lo del maquillaje como que pasarán años. O sea, es que tampoco en esa peli no recuerdo yo que pasé. No dices. No, o lo he dice que entendido yo mal, ¿no? No, dice que está cada vez menos maquillada. No por los años, porque una va como más va exprimiéndose y la otra va la Mena Subari, que es la rubia, va como Vale. le va subiendo como el ego, además como el agua y tal. Yo lo veo más por ahí. No, sí, ahora está viendo la peli, sí, pero yo me lo estoy imaginando como que alguien envejecía más. Ya. Otro... Pero bueno, el tema de las pistas era decir de esas pistas era decir el nombre de las actrices. Pero bueno, eso. Pues nada, el Yonki de la Guerra es el ganador, así que eliges el próximo tema de los que se haya hablado hoy para las canciones del siguiente programa. Ese privilegio tienes. Tema para las canciones. Para las canciones del siguiente ¿Lo tengo programa. que decir ya? Bueno, podemos hacer un repaso de cuáles han sido los temas. Bacaladeros. Seudónimos. Erizo ha hablado de Sarajevo. O Safaris. Y yo he hablado de teorías de la conspiración racistas. Y yo de exploraciones. Exploraciones, pueblos primitivos. Pues... El polo. Si haces el polo norte, yo ya tengo la de Mecano. El que gane, que es el tema que... Vale, pues... canción sobre hallazgos, exploraciones. Venga. Cada uno va a elegir lo suyo siempre. Cada uno tirando a lo suyo. Siento que no lo aguanto. Hallazgos también vale, ¿no? Un término más amplio. Sí. No veo nada. Bueno, y despide el programa quien lo ha presentado, ¿no? Ah, sí. ya me había olvidado. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado por lo menos tanto como nosotras. Y hasta la próxima en un par de semanitas. Adiós. Nos vemos en la Mani. Sí. Y hasta dentro de 15 días por las ondas.